Hermosillo. Y en Hermosillo, pues hace 13 años, casi 13 años, nos marcó la mayor tragedia infantil en la historia de nuestro país, el incendio de la guardería ABC. Seguí con mucha atención y estoy seguro que todo el país, las manifestaciones, que no revelaciones, porque más bien son una confirmación de lo que pasó, de que hubo un contubernio del entonces poder político que ocupaba la presidencia, bueno, pues en términos de encubrir, de evitar que se hiciera justicia al respecto de el fallecimiento de 49 niños, 74 además que tienen secuelas en su salud, que resultaron gravemente heridos. Ahora, señor presidente, me gustaría mucho que nos hiciera un comentario un poco más a fondo de lo que usted pudo manifestar ayer, pero además decirle que en Sonora a mí me tocó, me tocó el incendio, me tocó el seguimiento puntual de todo lo que ocurrió con la guardería, me ha tocado manifestarle aquí este tema tan sensible. Y bueno, en Sonora sabemos que más allá del poder presidencial, la clase política de Sonora también está manchada por lo que sucedió. Ellos también tuvieron este contubernio. En su momento, Eduardo Bours, que era el gobernador cuando ocurrió la tragedia, bueno, pues hizo circo, maroma y teatro para tratar de negar la responsabilidad que había al respecto de su administración. En su momento, la exgobernadora, la hoy exgobernadora Claudia Pavlovich, ofreció unas cartas de garantía donde ella reconocía, pues, o daba fe de que las personas responsables pues eran buenas personas y que bueno no tenían carga de responsabilidad. Preguntarle al respecto su punto de vista, señor presidente, ¿qué cree que tenga que ocurrir ahora que se ha dado esta confirmación por parte del presidente de la Corte? Pues que no se repitan estos hechos lamentables, dolorosos, en donde es evidente que hay impunidad, que se protege a los que tienen influencia. Eso es lo que queda de manifiesto y ojalá nunca más vuelva a repetirse. La no repetición es importante y desde luego pues que no se cierre el expediente, que se busque que haya justicia. La verdad es que nosotros en su momento lo dijimos, mucha gente lo expresó, lo manifestó, de que había protección, que habían intereses políticos. Y lo más lamentable de todo es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales, porque estaban cerca las elecciones de gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja partidista. Muy triste. Y los medios, no todos, pero actuaron en complicidad. No había denuncia en medios. Silenciaron a todos. Incluso llevaron a que ganara la gobernatura el partido en la presidencia. O sea, muy lamentable. O sea, porque no solo no se hizo justicia, sino aprovecharon la desgracia con propósitos políticos, para sacar raja política. Y en esto jugaron un papel destacadísimo los medios, no todos, porque resultó que empezaron a culpar a un partido de lo sucedido
y ese partido se debilitó y eso permitió que entrara el partido del gobierno, el partido que tenía la presidencia en ese entonces. Fue cuando ganó Padres y bueno, Sí, ya la historia después y escribió. ganó y en mucho por eso. O sea, es de enojarse, pero de que da muchísimo coraje, lamentable. Yo esto lo expuse, cada vez que iba yo a Sonora hablaba yo de eso y lo denunciaba. Entonces, ojalá y no se vuelvan a repetir estos casos. Y también, y no es fobia, es un llamado a que se modifique la actitud de los medios de información en nuestro país. No generalizo, insisto, pero tenían demasiada influencia. Demasiado poder o demasiado acercamiento al poder. Y eso dañó muchísimo. No se hubiese llevado a cabo el saqueo de México durante el periodo neoliberal si no es con la complicidad de los medios. Y repito, no estoy generalizando, porque hubieron medios muy pocos que actuaron de manera ejemplar, resistieron, pero la mayoría se sumó, se adhirió, fueron correas de transmisión de una política de saqueo. Sirvieron para controlar, desinformar, manipular y crear las condiciones para que se impusiera el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, la corrupción y la violencia. Ese es el resumen. Son de las cosas que ya no deben volver a ocurrir. Esa es la lección. Y lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real. Le creo, porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra. Y a los que están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo, porque ahora es eso lo que le cuestionan, ¿no? Que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, esto no prescribe. Pero también les digo, yo ya conocía esta versión. Está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo.
Existen las pruebas y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Saldívar. Ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio. Es lo que se le presentó a la Fiscalía, ese mismo testimonio, para que se imparta justicia. Además, estaba yo revisando y creo que en otras ocasiones ya se había dado a conocer, no sé si por el propio ministro Saldívar, pero ya era de dominio público, o sea, ya lo habían dado a conocer en un libro y en revistas o reportajes. O sea, no es una cosa así de que en 13 años no se sabía nada. ¿Y por qué hasta ahora? Es que en Sonora todos sabemos que hubo complicidades y que hubo ocultamiento y que hubo ganas entonces, de que no hubiera justicia, ¿no? Ojalá y no se repitan estas cosas. Es lo mismo que el caso de Ayotzinapa, que tenemos nosotros la responsabilidad de ir al fondo. Y ayer comentaba, yo no conocía a detalle sobre la declaración del ministro Saldívar, pero hablaba de esta actitud de la autoridad que prevalece cuando hay autoritarismo, de siempre ocultar las cosas o tratar de ocultar las cosas o de proteger a los allegados. Un presidente, ¿por qué tiene que proteger? ¿Por qué tiene que ocultar las cosas? De ninguna manera, sea quien sea, trátese de lo que se trate. Pero era una costumbre. Si no hay línea, si no sale la orden de los pinos, no hay nada. Imagínense qué autoridad moral puede tener un presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como los de la guardería ABC. ¿Qué autoridad moral? O lo de Ayotzinapa. Yo ayer decía, ni modo que el presidente Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería. Pues no. O que el presidente Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes. No. Pero al mismo tiempo, entonces, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron, ¿por qué encubrir? ¿Por qué no transparentar lo que sucedió? Decir la verdad. Entonces, nunca más impunidad, nunca más
ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro de que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro. Pero de todas maneras, ordené de que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas. El que nada debe, nada teme. En la Fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex, preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la Fiscalía. Que estaba pidiendo el INE el expediente sobre mi hermano, el INE. Entonces me consultaron que si qué opinaba, entreguen el expediente. Pero la Fiscalía consideró de que tenía que verlo de acuerdo al procedimiento legal con el Poder Judicial. Pero yo soy partidario de la transparencia por convicción. Además, fíjense lo elemental de la acusación en cuanto a lo de la casa rentada en Houston. Pero ¿cómo lo inflaron? Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo. Pero es lo que siempre he dicho, la máxima del AMPA del periodismo: la calumnia cuando no mancha tizna. Siempre es esa la máxima que aplican, porque siembran la duda, la desconfianza, y como además es mayoritario el control de los medios por parte de los potentados, que no les gusta la Cuarta Transformación, pues se hacen escándalos al estilo Hitler o de su propaganda manejada por Goebbels. Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Pero a ver si lo razonamos un poco. ¿Cómo voy a hacer yo, independientemente de que no lo he hecho nunca en la vida, porque lo que estimo más importante es la honestidad? Pero imagínense lo elemental de que le doy contratos a una empresa que, si me preguntan cómo se llama,
No podría ahorita yo responderles. ¿Me tendrías que ayudar? ¿Cómo se llama? Baker. Nunca he sabido de esa empresa, no conozco a nadie de esa empresa, porque no tengo tratos con este tipo de empresas, no me corresponde. A veces recibo alguna empresa cuando vienen a decirme que van a invertir en México y que quieren hablar conmigo. Pues como se trata de inversión, se trata de empleos, sí, pero muy poco. Pero yo meterme a que se le dé un contrato o se le amplíen contratos para que le den sin pago o le renten pagando una casa a mi hijo, o sea, ese sentido común. Y sin embargo, un gran escándalo, que por cierto, ya no hay materia, pero yo voy a seguir pidiendo que den a conocer cuánto ganan estos golpeadores. Señor presidente, ¿Qué tienen estos golpeadores? Le sigo preguntando al señor Loret de Mola porque el Instituto de la Transparencia no quiere que yo transparente los documentos que poseo, donde se demuestra que este señor tiene ingresos, y solo estoy hablando de sus percepciones, no de sus bienes, de 35.200.000 pesos el año pasado, o sea, a razón de 3 millones de pesos mensuales. Pero no solo es él, hay otros famosos que se dedican a lo mismo, a lo mejor no tan burdos, más sutiles, pero por eso mismo quizá ganan mucho más. O sea, no 3 millones, ganan 10, 15 millones de pesos mensuales. Y ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, por cuestiones éticas. ¿Cómo se llama? Ramos, Jorge Ramos, Krause, hijo, León Krause, los dos, que digan cuánto ganan, porque aunque estén en Estados Unidos, lo que manejan todo es para mexicanos de allá y de acá. Y las empresas tienen que ver con la población hispana. Y Ciro, Gómez Leiva, y Joaquín López Dóriga, y la misma Carmen Aristegui, y otros
¿Y quién les paga? Porque muchos reciben dinero de los medios conservadores, otros de asociaciones como la de la señora Casal y Claudio X González, que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esos son temas importantísimos, porque si no, imagínense el daño que causan, y no es un asunto personal, es que nosotros, millones de mexicanos, estamos luchando por una transformación. Queremos desterrar la corrupción de México. Somos millones. Y si nos atacan, pues es que quieren que ese proceso de transformación fracase. ¿Y qué es lo que ha dañado más a México? Sobre todo durante el periodo neoliberal, de 1982 a la fecha, siempre, pero en el periodo neoliberal, que fue tan defendido. ¿Qué es lo que dañó más? La corrupción. ¿Se hablaba de la corrupción en el periodo neoliberal? Nada. Tenían maiciados a todos, silenciados a todos, muy pocas excepciones. Puro quema incienso, aplaudidor, alcahuete. Ya eso no, aunque les dé coraje. Y es un tema importantísimo, porque con los medios, con el poder de los medios de información, llegaron a imponer autoridades, a suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes. Un exceso. ¿Cómo? Si tenemos los medios, manipulamos y podemos poner a cualquiera, al que nos convenga, nada más que acepte ser nuestro pelele, para nosotros seguir saqueando, seguir robando, sin ningún control. Pues es lo que hacían. Por eso es el coraje ahora. Pero vale la pena aguantar. Y es una vergüenza en todo sentido. Ahora con lo de la consulta, la revocación del mandato, y voy a tratar el tema, y no creo que me vayan a infraccionar, porque considero que se está violando la Constitución, y yo ofrecí hacer valer la Constitución y que se respetara la Constitución. Resulta que los del INE no van a poner casillas para la consulta de la revocación del mandato. Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada. Pero además les costó 500 millones poner las casillas de la
consulta pasada, las 50,000 casillas de la consulta pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones, ya son 1,700, 1,800 millones. Entonces, ¿cómo están las cuentas? ¿Va a costar 2, 3 veces más? Eso lo voy a dar a conocer. Imagínense, va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla. Una casilla. ¿Qué no es una violación a la Constitución? ¿Qué no es una afrenta a la democracia? Y todo porque los señores están en contra de la transformación del país, cuando deberían de situarse por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, ser auténticos jueces y sobre todo cumplir con la democracia. Entonces, sí, lo que tú estás señalando acerca de la guardería ABC, pues es todo lo que hay que seguir combatiendo. Sí, en Sonora, pues usted sabe, ¿no? El clamor es justicia por ABC y que esto no se repita nunca más. Así que muchas gracias, señor presidente. Un comentario al margen mío y de algunos